Porque hay de todo en el rebaño del Señor. Hablábamos acerca de que hay ovejas que se adelantan. No sé si bueno, los que vinieron la semana pasada se han de acordar. Ovejas que se adelantan, ovejas que se atrasan, ovejas flacas, ovejas gordas, ovejas rebeldes, ovejas contenciosas, ovejas descarriadas. Y dimos las características en comparación con el pueblo de Dios también, con nosotros, sus hijos, de esas características y de esas actitudes que muchas veces tenemos dentro del rebaño de Dios. Pero quedamos pendientes porque hay todavía más. Y hoy quiero hablar un poco más acerca de las ovejas descarriadas, aquellas que dijimos se extravían del rebaño. Dijimos que hay ovejas que se pierden muchas veces del rebaño, que son rebeldes y que no quieren seguir con el redil del pastor y se van, se extravían, andan por allá descarriadas buscando pastos por su propia cuenta. Y dijimos que estas ovejas corren mucho peligro porque muchas veces se apartan tanto del redil del Señor que se pierden y ya no pueden regresar. Y las vemos allá en el mundo, totalmente perdidas. Cuando alguna vez estuvieron aquí en el redil del Señor, en el rebaño del Señor, formaron parte del rebaño de Dios, se van alejando poco a poco y llega el momento en que se extravían y ya no pueden regresar. Están añorando el redil, los días que pasaron dentro del rebaño de Dios, pero ahora están perdidos completamente y ya no pueden regresar. Y dijimos que muchas veces el pastor tiene que salir a buscar estas ovejas y cuando las encuentra, las cura, las cubre con su manto y las trae de nuevo al redil. Pero muchas veces, y ese es el peligro, muchas veces aunque el pastor salga a buscarlas, ya no las puede volver a traer. Y bueno, siguiendo con estas características, también la palabra de Dios ahí en Ezequiel 34:16 nos habla de la oveja perniquebrada. ¿Cuál es esta oveja perniquebrada? Mire, tiene mucha relación con lo que estamos hablando de las descarriadas, porque son las ovejas que se extravían. Pero cuando el pastor logra volverlas a traer al redil, tiene que tomar, como dijimos, muchas veces decisiones drásticas, decisiones fuertes y dolorosas. Porque ¿sabe una cosa? Las ovejas descarriadas normalmente tienen ese hábito de estarse saliendo constantemente. No es quizás la primera vez que se han salido del redil, sino han sido varias veces. Entonces el pastor toma, dijimos, una decisión dura pero necesaria. ¿Qué hace el pastor con estas ovejas descarriadas? El pastor pone en una mesa a la oveja y con una vara le golpea la pata hasta que se la quiebra. Y luego se la entablilla y esa oveja nunca más volverá a caminar igual. Pero eso sí, tampoco se podrá volver a salir del rebaño. Igualmente en la iglesia, hermanos, habemos ovejas que nos apartamos constantemente del rebaño,
que queremos andar en otros pastos, queremos andar por el mundo, y el Señor tiene que tomar decisiones para nuestro beneficio, para nuestro bien. A muchos de nosotros el Señor nos ha tenido que quebrar la pata para que nunca más nos volvamos a apartar de sus caminos. Mire, hace algunos días hablaba con una hermana de la zona de Zapata y me decía, y estábamos comentando, no estábamos dando este tema, pero estábamos comentando esto, y ella me decía: pastor, yo soy esa oveja, yo soy una oveja perniquebrada. Le dije: ¿por qué, hermana? Dice: porque hubo un tiempo que me alejé, hubo un tiempo que ya no venía a la iglesia, ya no busqué a Dios y me fui. Dice: pero andando por allá, de repente me quebré una patita, dice. Pero eso me hizo entender que tenía yo que regresar al rebaño. Eso me hizo entender que necesitaba de Dios. Me hizo entender que no puedo andar por allá sola sin la cobertura de Dios. Dice: y regresé al camino, regresé al rebaño y aquí estoy. Dice: pero fue literal, o sea, me quebré el pie y tuve muchos problemas, pero eso me sirvió. El Señor tuvo que usar eso conmigo para que yo entendiera. Y es que tenemos que comprender algo, hermano. Somos sus ovejas y todo lo que Él haga, todo lo que Dios haga es necesario para protegernos y para llevarnos nuevamente de regreso al camino, para llevarnos otra vez a esos pastos delicados y hacernos descansar. Él es el buen pastor, Cristo es el buen pastor y hace lo que sea necesario por cada uno de nosotros. Y aunque muchas veces sea doloroso, es porque el Señor nos ama y no quiere que nos perdamos, no quiere que seamos devorados por el pecado, por el diablo. Y de esa manera nos protege, aunque a veces no lo entendemos. ¿Y duele? Sí duele. Pero como dijimos, es necesario. Y yo le voy a invitar a que me acompañe el Evangelio de Juan, capítulo 10, al libro de San Juan, capítulo 10, vamos a leer del 11 al 16. Juan 10, capítulo 11 al 16. Dice así. Escucha lo que dice el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesucristo es el buen pastor. Su vida dio por las ovejas. Sus ovejas le conocen y Él conoce a cada una de ellas y les ama y quiere lo mejor. No así el asalariado, dice aquí la palabra. Alguien que no es el pastor no va a cuidar como Cristo hace con nosotros, sus ovejas.
Dice que es asalariado ve el lobo y huye, porque es asalariado y no le importa. Pero nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, nunca nos dejará. No va a permitir, mientras estemos bajo su protección, que el lobo venga y nos devore, que el Satanás venga y nos destruya. Pero tenemos que estar bajo la cobertura del Señor. Es como todo, hermano. Cuando usted se sale de la cobertura, entonces usted corre peligro. Cuando usted se sale de la cobertura, entonces el Señor no estará ahí para cuidar de usted. Pero cuando estamos dentro de la cobertura, Él va a hacer todo lo necesario para que seamos protegidos y para que seamos salvos de los peligros del mundo. Luego están las ovejas que buscan pastos ajenos. Esas ovejas que buscan pastos ajenos son las que saltan la cerca del redil, se saltan la cerca para ir a buscar pastos en lugares ajenos. ¿Y sabe qué es lo que hace el pastor? El pastor le echaba aceite amargo a los pastos que no eran del redil, para que aquellas aprendieran a mantenerse y alimentarse en su propio redil. Los pastos ajenos podemos decir que son ese tipo de falsas doctrinas, y el aceite amargo es la población que está ahí, que está en contra de estas falsas doctrinas y del pecado. Dice Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunas tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Hermano, el Señor te ha puesto en este lugar. Y el Señor ha puesto a muchas personas en distintas iglesias, en distintos lugares, en distintos rediles. El Señor te trae el alimento constantemente. Y nosotros, como ovejas de este redil, tenemos que alimentarnos de este redil, del alimento que hay aquí, y no ser como esas ovejas que andan buscando otros pastos por aquí y por allá. Gente que anda en una iglesia y luego en otra y luego en otra, y cuando uno le pregunta: oiga, ¿por qué anda así en tantos lugares? Es que aquí yo pensé que estaba bueno, pero vi unas cosas malas y mejor me fui a otra. Pero allá también gente que no da buen testimonio, o mis vecinos que van ahí no dan buen testimonio, entonces no me pareció y me fui a otra. Y andan buscando lugares diferentes, pero también tomando alimento diferente de otros lugares. Y a veces nos encontramos con que los lugares a donde acudimos es una falsa doctrina, enseñando cosas en contra de la palabra de Dios, incluso, o tergiversando la palabra. Te dan una palabra contaminada, un alimento contaminado que no es bueno para ti. Pastos que no te van a hacer ningún bien. Tomas de una doctrina, tomas de otra, tomas de una iglesia, tomas de otra diferente, y lo único que va a pasar es que te vas a confundir y ya no vas a saber qué creer.
Tú vas a pensar que todas son correctas, pero no todas son correctas. Tenemos que estar alimentándonos de la buena doctrina, de la palabra de Dios, sin contaminación. Así es que no seamos, hermanos, de ese tipo de ovejas que andan buscando pastos ajenos. Por otro lado, existen también las ovejas inconstantes. Estas ovejas tienen de todo un poco, pero suben y bajan en su vida espiritual. A veces están arriba, a veces están abajo, a veces están dentro y a veces están fuera. Y estas ovejas, como en los otros casos, hermano, el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión también y aplicar una disciplina más fuerte. Y muchas veces el Señor utiliza lo mismo. Las acuesta en la mesa, con un palo les da con fuerza y les quiebra la pata. Luego les pone un vendaje, se las entablilla con amor, pero al entablillarlas lo hace de tal modo que los huesos no unan correctamente y queden cojas. Su condición, la condición después de esta oveja, les va a crear cierta inseguridad que las hace mantenerse siempre en el redil, siempre al lado de su pastor, para poder recibir protección, para poder estar seguras dentro del redil. Y a pesar, hermanos, de todos los cuidados que el pastor tiene con cada una de sus ovejas, muchas ovejas se enferman. Dijimos la semana pasada que hay algunas enfermedades que aquejan a las ovejas naturales, esos animalitos. Muchas veces se enferman. Y existen varios tipos de enfermedades que les pueden dar y que de alguna manera podemos también trasladarlas a nuestra vida espiritual. Porque nosotros, como las ovejas, también podemos enfermarnos. Y bueno, los que conocen de este tipo de enfermedades dicen que hay una enfermedad que se llama basquilla. La basquilla es una enfermedad que hace que la oveja se quede quieta, empiece a cerrar los ojos y a dar vueltas como si tuviera fiebre, hasta que se cae. Esta enfermedad es cuando la oveja no quiere servir, no quiere trabajar para el Señor, no quiere hacer nada. Habemos dentro de las iglesias personas que de repente nos sentimos desanimadas, ya no quieren servir en alguna área. En donde quiera que estén trabajando, sirviendo, empiezan a mirar cosas negativas, piensan que no vale la pena servirle a Dios y dejan todos esos privilegios que Dios les ha dado, los dejan tirados. Porque mire, dentro de las congregaciones hay algunos que ya tienen ciertos privilegios de parte de Dios. Ya empiezan a servir, son siervos del Señor, están en los diferentes ministerios, son líderes, son miembros de la alabanza, tienen algún cargo, son supervisores, son pastores incluso, y tienen ciertos privilegios que Dios les ha dado. Pero cuando nos empezamos a desanimar, entonces ya no queremos trabajar, o a veces pensamos que ya no vale la pena, o empezamos a ver cosas por aquí, cosas por allá, cosas que no nos gustan, y entonces nos quedamos estancados y ya no seguimos avanzando.
Y de repente cuando vemos a estas personas ya se quedaron atrás. Cuando antes estaban al frente de la congregación sirviendo en diferentes áreas, activos en todo tiempo, buscando al Señor, buscando servirle mejor a Dios. Y de repente, nada, estancados, detenidos, parados. Todas las demás empiezan a seguir caminando, pero esa oveja ya no quiere caminar. Y empieza entonces a cerrar los ojos, lo que quiere decir que entonces ya no está mirando y pierde la visión. Y esta enfermedad, hermano, trasladada al ámbito espiritual, nos va a hacer mucho daño. Nos va a detener en nuestro caminar con el Señor. Nos va a desanimar. Nos vamos a quedar estancados. Los demás van a avanzar y nosotros nos vamos a quedar ahí sin hacer nada. Y perdemos la visión de Dios y la visión de nuestra iglesia. Porque la visión de este centro cristiano Tesoyuca, como de todos los centros cristianos, ¿cuál es? Establecer el reino de Dios. Esa es la visión. Y de repente nos pega esta enfermedad y ya no tenemos visión. Ya no sabemos para dónde vamos, y como no sabemos para dónde vamos, entonces nos estancamos y nos quedamos mientras los demás siguen avanzando, porque los demás todavía tienen la visión de Dios. Necesitamos tener cuidado con eso también. Hay otra enfermedad que le dicen modorrera. Yo no entiendo bien los términos, pero bueno, modorrera dicen que es otra enfermedad. Esta enfermedad produce que la oveja empiece a dar vueltas y más vueltas. Y dicen que esta enfermedad se produce por un gusanillo que cría la oveja en los sesos y que no tiene cura. Dicen que la enfermedad proviene de los perros o por comer hierba donde los perros hacen su necesidad. Y los síntomas son esos: que el animal se queda solo, aislado del resto del rebaño, comienza a dar vueltas sobre sí, se queda como ausente y tiene la vista muy reducida. Esta enfermedad no tiene cura, por lo que muchas veces es aconsejable sacrificar al animalito. La oveja se aísla del rebaño, ya no quiere estar cerca del pastor, ya no quiere estar cerca de las demás ovejas. Comienza a dar vueltas sobre sí y se encierra en un mismo pensamiento, se le reduce la visión y la comienza a perder también. Y todos dicen que es por causa de ese gusanillo. Y ese gusanillo, hermanos, en nosotros pueden ser pensamientos negativos, comenzar a tener una mente impura, ser imprudentes. Y la imprudencia trae desvergüenza, trae falta de pudor. La santidad ya no importa y no tienen respeto para nada. Guardémonos de los perros, porque si logran poner ese gusano en la cabeza de la oveja, muchas veces tiene que ser sacrificada. Luego hay otra enfermedad que le llaman el fardel, y se llama así porque la oveja se empieza a hinchar. Dice que comienza debajo de la garganta como si fueran paperas, y esto es debido a la falta de alimentación o a la mala alimentación. Y esto significa que a aquella oveja no le gusta alimentarse de la palabra, entonces
comienza a hincharse. Y no es porque no hay alimento, porque el pastor lleva a las ovejas a los pastos verdes, sino porque no quiere alimentarse. ¿Y cuántas veces, hermano, en el redil de la iglesia se está dando la palabra y hay ovejitas, y muchas, que no quieren comer? ¿Cuántas veces hay pan en abundancia, pan del cielo, y la oveja prefiere salirse a platicar allá por los baños, allá en el estacionamiento, estar aquí adentro mirando su telefonito, estar pensando en otras cosas, pero no se está alimentando? Si a usted, hermano, no le importa desperdiciar la buena comida, tenga cuidado, porque pueden suceder que comience a tener síntomas de esta enfermedad y se empiece a hinchar. Y alguien que está hinchado no se da cuenta, pero no se ve bien, se ve diferente a todas las demás ovejas. O usted ve bien, hermano, que haya ovejas que no quieran alimentarse y que estén haciendo otras cosas en lugar de tener el alimento espiritual. Hay ovejas también que les da por comer hierbas mezcladas, comen mucho y todo tipo de hierbas y se enferman. Y los síntomas son el vientre muy hinchado, en algunos casos llega a reventar. Y estas son las ovejitas que andan comiendo de todo en todos lados y comen tanto que pueden reventar. Trasladado a las ovejas del Señor, ese tipo de ovejas son las que andan por ahí comiendo en todos lados, escuchan un mensaje por aquí, otro mensaje por allá, no les importa lo que estén escuchando. Y debemos de tener cuidado, hermanos, solamente de tener nuestro oído bien afinado para poder escuchar la voz de nuestro pastor Jesucristo. Escuchan unas predicaciones aquí, otras predicaciones allá, prenden en su casa el YouTube y todo el día están oyendo predicaciones y predicaciones y predicaciones. Luego las suben hasta los grupos de WhatsApp y comen mucho y se hinchan, pero corren el peligro de reventar de tanto que están comiendo. Personas que andan aquí y allá, hoy vienen a esta iglesia, mañana van a otra, del domingo próximo van a la siguiente, y así andan por todos lados y oyendo mensajes de todo tipo. No les importa y no saben discernir entre el buen alimento y el mal alimento. Muchos dicen, pues es que son predicaciones cristianas, entre comillas, algunas, porque no todo tipo de predicaciones que escuchamos son correctas. Y nos llenamos y nos alimentamos y nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos y nos hinchamos. Porque hay muchas personas que dicen, es que yo me gusta el pastor fulano y también sutano y escucho las predicaciones de aquel y de aquel y de aquel y de aquí y de allá y por allá. Y se hinchan y dicen, yo ya estoy bien alimentado porque escucho todo, me alimento de todo.
Pero ¿sabe qué pasa? Nada más se hinchan y dicen, yo ya estoy bien fortalecido y estoy fuerte y estoy gordo porque escucho muchas predicaciones. Pero tengamos cuidado, hermano. No todo es bueno. No todo nos alimenta. No todo nos edifica. Así es que tengamos cuidado con esto. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús, solamente la voz de Jesús. Y tenemos que tener la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento para poder conocer cuál doctrina es buena, cuál doctrina no es buena, para no caer en las trampas del enemigo, porque muchas veces el enemigo aún utiliza predicaciones o mensajes que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y al corazón de Dios. Así es que tengamos cuidado con eso también. La oveja estéril es otra. Es aquella que, habiendo estado entre los carneros, no queda preñada, es decir, padece esterilidad. Son ovejas que no producen nada en la iglesia. No producen absolutamente nada. Tienen años y años y años en la iglesia y nunca han hecho absolutamente nada para el Señor. Estériles. No producen, no dan fruto, no trabajan, no sirven, solamente vienen, se sientan, escuchan y se van. Pero mire, finalmente dice la palabra que Dios juzgará a todas las ovejas. Y yo lo voy a invitar a que finalmente vayamos a Ezequiel 34 y leamos del 17 al 24. Ezequiel 34, 17 al 24 dice así: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben de lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe de en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. El Señor va a juzgar a cada una de las ovejas, una por una. A todos nos va a juzgar el Señor. Y sobre el juicio que haga sobre nosotros tendremos una consecuencia. Pero dice el Señor que levantará sobre ellas un pastor, y él apacentará, dice, a sus ovejas. Está hablando también de su siervo David. Dice: yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe de en medio de ellos, él será su pastor.
Pero no entendamos que es precisamente David, el rey David, sino alguien del linaje de David. Alguien que venga del linaje de David. Y ese alguien que salió del linaje de David se llama Jesús. Jesucristo, el Señor. A veces no comprendemos, yo también a veces no comprendía algunas cosas. Hay una alabanza que dice que cuando le cantamos a Jesús, menciona que Él es el hijo de David. Pero no un hijo como tal, una descendencia inmediata, sino es el hijo de David Jesús porque viene del linaje, de la raíz de David. Y David también era un hombre conforme al corazón de Dios, pero al que se está refiriendo la palabra es a Jesús. Él es el que se ha levantado como el buen pastor de las ovejas. Y quiero terminar con esto. Las últimas ovejas que vamos a mencionar son las ovejas maduras y sanas. Todas las anteriores que vimos tienen algún problema, alguna característica no tan buena y tienen algún defecto, vamos a ponerlo. Pero como dije también, hay ovejas sanas, hay ovejas buenas. Y estas ovejas maduras y sanas son las que en contra de viento y marea permanecen en el redil. Van al paso del pastor. Por lo tanto, no se extravían, no son rebeldes, tampoco contenciosas ni inconstantes. Saben que no pueden descuidar una salvación tan grande que Dios ha traído. Y como el apóstol Pablo, también ellos pueden decir, como Pablo lo dijo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vientos y mareas pueden venir sobre la oveja madura y sana, pero nada de esto le va a hacer apartarse de su pastor Jesucristo. Nada podrá separarlas del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso la oveja sana se ve alerta, mira con ojos claros y mantiene las orejas erguidas. Y quiero dar finalmente, ya para terminar, algunas características de la oveja madura y sana. La oveja madura y sana tiene apetito, hambre y sed de Dios. Número 2, anda de una manera coordinada y firme. Siempre tiene los pies sobre la tierra y sabe quién es en Cristo. Número 3, mantiene la cabeza en alto, los ojos puestos en Jesús, siempre. 4, su corazón es alegre y su corazón hermosea su rostro y su alegría contagia y siempre está gozoso de pertenecer al redil
de su pastor. Número 5, se mantiene junto al resto del rebaño. Mantenerse junto al resto del rebaño o el resto de las ovejas, hermano, da un sentido de pertenencia. Y no solamente eso, no solamente se siente que pertenece a algún redil, a alguna iglesia, a alguna congregación y se siente bien, sino que además sirve a los demás dentro de su redil. Número 6, tiene los pies intactos, tiene los pies fuertes, firmes y hábiles, porque se ha ejercitado en el camino de Dios y nunca entrará en él la pereza. Jamás entrará la flojera. Jamás se deprimirá. Seguirá sirviendo una y otra vez a su Señor, a su pastor. Número 7, es perdonadora, fiel y amorosa. Estas son las características de la oveja sana y fuerte que hay en cada iglesia, en cada redil. Así es que ya escuchamos, hermanos, los diferentes tipos de oveja. Ahora la pregunta es, ¿con cuál nos hemos identificado? ¿Qué oveja representamos? ¿Cuáles son nuestras características como ovejas del Señor? ¿Será necesario que el pastor nos corrija? ¿Será necesario que el pastor de las ovejas emplee métodos que no siempre son agradables para que entendamos que le pertenecemos, que somos de su redil, que somos su rebaño y que Él es nuestro pastor y Él es nuestro Señor y Él manda sobre nuestra vida? Así es que cada uno tendrá que analizarse y cada uno de nosotros quizás de manera voluntaria tendrá que corregir sus características, sus actitudes y sus formas para llegar a ser una oveja madura y una oveja sana en el redil de nuestro Dios. Se los dejo de tarea. Y si hay algo que corregir, mejor corrijámoslo a tiempo, corrijámoslo ahora, antes de que el Señor utilice algunas de las formas que tiene para tratar estos asuntos. ¿Por qué no inclina su rostro esta mañana y empieza a pedirle al Señor que le haga una oveja sana y madura?